RTP. Es el doctor Gonzalo Muñoz, amigo de esta casa, jurista, ex asesor del Ministerio de Gobierno, entre otras cosas, y con él vamos a hablar pues, justamente de esto, ¿no? El caso Mario Godoy y la situación penosa que vive la justicia ecuatoriana. Bienvenido, doctor, a la mañana en RTP. Estimado César, muchas gracias por la invitación. Buenos días contigo, con Nino, con todos los miembros del panel y un saludo cordial también a la audiencia que nos ve y nos escucha esta mañana. Difícil saber por dónde empezar. Yo brevemente le quisiera pedir a usted su criterio de un tema del que hemos conversado ya en alguna otra ocasión y a mí, como estudioso de la política, no me deja dormir, ¿no? Y es la forma que ha tomado el juicio político a Mario Godoy. Olvidemos a Mario Godoy como persona, olvidemos de lo que se le acusa. Hemos visto en la Comisión de Fiscalización al abogado de Mario Godoy, Stalin Raza, presentarse como defensa técnica, querer hacer contrainterrogatorios, y se ha ido transformando esto casi en un juicio penal. Y ya hay cierto antecedente. Por ejemplo, por más de que en el juicio de Gonzalo Albán, yo vi una de las sesiones de la Comisión de Fiscalización donde el doctor Andrés Benavides dijo: yo no soy aquí más que un perito experto, testigo experto. Los medios hablaban de él como defensa técnica. En el juicio a Guillermo Lasso, ya decían algunos que desde el punto de vista jurídico, la mínima verosimilitud del caso contra Guillermo Lasso era una violación de sus derechos y del debido proceso. Hay una judicialización o una, no sé cómo llamarlo, me corregirá el doctor Casanero acá, penalización, criminalización, como le queramos llamar, del juicio político. César, a ver, yo creo que es pertinente empezar diciendo que lo que ha sucedido en la Comisión de Fiscalización ha sido un show. Tú recordarás, tenemos prácticamente una edad similar, ¿no es cierto? Cómo se criticaba a los políticos de los años 80 y 90, los llamados Congresos Nacional. Y podemos darnos cuenta que de lo que pasaba en los años 90 a lo que tenemos hoy, hemos visto una degradación absoluta de la clase política. Por fuera de lo jurídico, es desastroso. Y cada vez va para peor. Y yo tengo una idea y he propuesto siempre que este país no debería limitar las reelecciones para los órganos colegiados, entendiéndose un consejo municipal, un consejo metropolitano o la misma Asamblea Nacional, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a tener una mejor representación política en el legislativo, que ahorita es lo peor que he visto en mi vida. No creo que haya una asamblea peor que esta, y eso que la que se posesionó en el 2021 era bastante mala también. Lo segundo, a ver, efectivamente, en este proceso político se ha querido convertir un tema de sentido de la oportunidad, que es la base de un juicio político, una apreciación subjetiva de los hechos por parte de los legisladores, en un proceso jurisdiccional, que por el contrario es de carácter objetivo, exige, certezas al momento de tomar una decisión, algo que no existe pues en un juicio político. Y una apreciación, mi estimado César, en el juicio de Gonzalo Albán, yo fui su abogado en la comisión de fiscalización. E invitamos a dos testigos, estuvo el doctor Andrés Benavides y el doctor Gustavo Silva, que ejercieron como testigos expertos, fueron testimonios respecto de la procedencia del juicio político. Pero yo no reemplacé en ningún momento a Gonzalo en el juicio político. Él se defendió, sí dio sus alegatos, explicó sus descargos, y yo lo único que me ocupé en la comisión de fiscalización fue de hacer el descargo de la prueba, sí, actuar las pruebas de descargo, no hicimos nada más, ¿ya? Entonces yo pienso que aquí sí se ha confundido. El doctor Stalin Raza prácticamente ha actuado en nombre de Mario Godoy en muchísimas cuestiones, como por ejemplo, tú bien nos mencionabas los contrainterrogatorios, y pienso yo que esto sí está prohibido. La ley orgánica de la función legislativa establece que el presidente de la República, en la fase de sustanciación del juicio político, que es la fase que se lleva en la comisión de fiscalización, es el único que puede actuar como abogado. Entonces, con abogado, perdón. Entonces, pues creo que aquí sí hemos visto, como digo, pues que se han cometido varias cuestiones que no tienen nada que ver con la Constitución y la ley. Eh, Muy buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Eh, Nino, un gusto saludarte. Quería avanzar justamente y precisamente para que la audiencia también esté en contexto. Mucho se discutió, uno de los temas fue también
el proceso en su momento con Gonzalo, mucho se discute cuál es la relevancia desde un punto de vista técnica, de la comparecencia ante fiscalización si al final del día el informe no es vinculante para el Pleno. Entonces hay esta discusión, ¿verdad? Y uno dice, me desgasto en el ejercicio probatorio si a la larga, desde un punto de vista utilitarista, tiene que ver el día del juicio final con una votación en función de las voluntades de los asambleístas, y en función de eso el juicio político al final del día es simplemente un acto de confianza en la votación final, o vale la pena, digamos, todo el desgaste que atravesamos durante la etapa de fiscalización postergando este momento de votación. Y es una reflexión que creo que trasciende este proceso y el proceso anterior, porque la pregunta es, ¿por qué tenemos un trámite que a la larga se decide, perdona que lo analice así, pues, por un tema de subjetivo, ¿no? Un tema de decisión personal? ¿Cuáles son tus reflexiones alrededor de esto y qué esperarías tú en este caso concreto, en el caso del presidente Godoy? A ver, quiero empezar coincidiendo contigo. Los juicios políticos, no en este periodo, sino a lo largo de nuestra historia, podríamos decirlo aquí, no solamente en el Ecuador, muy poco tienen que ver con los aspectos probatorios, llamémoslo así, pruebas testimoniales, pruebas documentales, etcétera, sino que depende, como tú bien dices, Nino, de la apreciación subjetiva del legislador. Nosotros, por ejemplo, en el juicio con Gonzalo Albán, sabíamos iba a ser la posición de ADN, independiente de que era un juicio burdo, por hechos anteriores a que sea consejero. Nosotros alegábamos no se pueden incumplir funciones que todavía no se tenían, era algo absolutamente absurdo, pero ya sabíamos la posición y sabíamos que iban a encontrar cualquier triquiñuela pues para dar un informe de recomendación. Entonces, a lo que tú te refieres con el desgaste al interior de la Comisión de Fiscalización, creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque más allá de que desde nuestro punto de vista pues la decisión puede que ya esté tomada, como estuvo en el caso de Albán, en la fase de sustanciación sí podemos hacer ver a la ciudadanía la gravedad de un proceso político, como en este caso el del señor Godoy, o lo burdo de un proceso político, como en el caso de Gonzalo Albán. Y eso pues la ciudadanía así lo captó. Gonzalo tuvo muchísimas muestras de solidaridad, precisamente porque no tenía pies ni cabeza lo que le estaban planteando. Contrario sensu a lo que sucede ahora. Los ciudadanos se dan cuenta pues que Godoy es una persona impresentable, que no tiene nada que hacer en el Consejo de la Judicatura, que tenía que decir una sola cosa, César y Nino. ¿Qué cuestión? Si él no envió a presionar, como nadie le cree, pero esa es la posición del señor Godoy, al juez Carlos Serrano, él como presidente de la Judicatura tenía la obligación jurídica y ética de enfrentar al señor Henry Gaibor de manera pública, sí, y decirle, a ver, ¿quién le ordenó presionar? Usted dice en un audio que alguien le ordenó, diga quién fue, explíquele al país, discúlpese con el país, y no solamente el presidente Godoy, de los demás vocales del Consejo de la Judicatura. Pero ¿cuál es la defensa de este individuo? Nos dice que como está en una etapa de investigación previa, tú como buen penalista, Nino, en esta frase preprocesal, él no puede dar comentarios al respecto, lo cual es absolutamente falso. Es una obligación del presidente del Consejo de la Judicatura velar por la transparencia y la independencia judicial. No es cuestión de decir, pues esto está en investigación previa, yo no puedo emitir ningún comentario. Y vamos a suponer que se quiere guardar la reserva, César y Nino. ¿Por qué no pidió que se declare reservada la sesión para explicar esto? Ahí sí no pidió que se declare reservada la sesión, pero para tratar información societaria, que es información abierta al público, que uno entra a la página web de la Superintendencia de Compañías y puede ver quiénes son los socios y con qué porcentaje de capital en cada una de las compañías. Y para esto declaran sesión reservada. Entonces no tiene ningún sentido. Creo que la responsabilidad política del señor Godoy es clara, no hay por dónde perderse, es un caso sumamente grave. Lo que he dicho también en otros casos es que en el Ecuador toda la vida, desde que se fundó como república, ha existido presión política a la justicia. No vamos a hacernos aquí los santos ni nada por el estilo. Sabemos que esa presión ha existido lamentablemente, como también lamentablemente ha existido varios casos de corrupción judicial. Pero yo nunca había visto, y este país nunca había vivido, que desde las más altas esferas del Consejo de la Judicatura, el órgano máximo de gobierno y administración de la función judicial,
se pretenda favorecer a un narcotraficante. Eso no ha existido nunca en el país, es una línea roja que no podemos permitirnos cruzar como sociedad y como país. Entonces, esto es lo que tienen en los hombros los legisladores, ¿no? O censurar y destituir a Godoy, o ser cómplices del hundimiento de la función judicial en manos del crimen organizado. Abogado Muñoz, una pregunta breve, honor al tiempo. Me gustaría saber y ampliar un poco más ese comunicado que sale a raíz del Foro de la Democracia, del cual usted forma parte, que sacaron un comunicado el día de ayer justamente hablando sobre esta crisis que está pasando en la justicia como tal. Yo quisiera preguntarle dos cosas. La primera es específicamente qué se pide desde este grupo colegiado de académicos y demás juristas en general, cuál es la petición concreta, y segundo, ya quizás un ámbito mucho más personal suyo, ¿cómo podemos finalmente mejorar esta justicia que parece que es el instrumento del poder de turno, independientemente de quién esté en el gobierno, de qué partido sea o de qué ideología? La justicia ecuatoriana termina siendo un instrumento del poder de turno y realmente es algo bastante penoso para lo que uno intenta concebir como principios democráticos de una sociedad. Hola, buenos días contigo y con respecto a tu pregunta. A ver, como el Foro de la Democracia somos un grupo de abogados que siempre comentamos y debatimos temas que tienen que ver con derecho constitucional, con la democracia, etcétera, y sí nos encontramos alarmados ante la situación del Consejo de la Judicatura que termina arrastrando la función judicial. Un Consejo de la Judicatura donde el director provincial de Pichincha presiona a un juez para favorecer a un narcotraficante. Y el Consejo de la Judicatura, entendido como institución, no protege a la víctima. Entonces, pues es un asunto de bastante gravedad que amerita la declaración de una responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional como mínimo, sin analizar otros ámbitos como por ejemplo el penal, y por supuesto también con lo sucedido el día de ayer en la madrugada, primeras horas de la madrugada, donde en el Consejo de la Judicatura, entre gallos y medianoche, ¿sí? Se desconoció a la doctora Alexandra Villasís como vocal alterna del señor Mario Godoy por un supuesto impedimento del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que por último, les voy a ser muy sincero, el impedimento es algo subsanable a un día, en horas, en pocas horas incluso, pero aquí la gravedad implica que se haya enviado un oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que inicie la designación o solicite la terna a la Corte Nacional de Justicia de un vocal suplente, cuando esto es algo absolutamente subsanable, porque si no, en un futuro hasta vamos a bajarnos a un presidente de la República con el tema del impedimento laboral. Ya le hicieron lo mismo al señor Óscar Ayerbe en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, pues no podemos permitirnos estas prácticas autoritarias que, como decimos en el comunicado, devienen en una clara descomposición institucional. 9 horas con 28 minutos, doctor. Con honor al tiempo, una pregunta breve en el minuto que nos queda. ¿Vale la pena, a raíz de lo que hemos visto y dentro de lo que se puede hacer sin ir a cambios constitucionales largos, engorrosos, vale la pena reforzar en la ley, digamos, las garantías para una funcionaria como la doctora Villasís, los procedimientos de juicio político? ¿Qué lección podemos llevarnos de esto? ¿O el problema, como hemos dicho antes, no es la ley, sino el irrespeto que hay por ella? Me olvidé de mencionar esto, estimado César, que me preguntaron anteriormente. Yo creo que esto no amerita, más allá que el Consejo de la Judicatura puede reformarse, una reforma constitucional y legal. Se necesita una reforma ética de quienes presiden las distintas instituciones del Estado. Porque vamos a ser sinceros, si es que el señor José Swing, un buen amigo que creo que se equivocó, del medio a la mitad, no ponía al señor Mario Godoy y ponía personas respetables en su terna, como era el doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, que estuvo en esa terna, pues nada de esto estaríamos viviendo. Entonces, más allá de cualquier mejora jurídica, institucional que se pueda realizar, esto deviene necesariamente en un tema ético, ¿sí? La doctora Villasís, a quien no conozco, nunca en mi vida he saludado con ella, ¿sí?
el único impedimento que tiene, leía este comentario el día de hoy, es que es una persona honesta, pues no se va a prestar para ninguna jugarreta política de presión a jueces, etcétera, peor aún un tema de narcotráfico, de otros delitos. Entonces, si es que la gente honesta la apartamos de la función pública para tener mayordomos de intereses inconfesables, pues estas son las consecuencias que estamos viviendo. 9 horas con 30 minutos, comparto su preocupación y su criterio, doctor. La verdad que es con muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y le deseo un buen resto de su día. Igualmente para ti, César, Nino, todos los miembros del panel, un saludo cordial y asimismo a todas las personas que nos escucharon esta mañana. RTP